Bueno, nos encontramos con Alberto Pacheco Benítez. Él es magíster en filosofía por la Universidad Mayor de San Marcos y licenciado en comunicación social por la Universidad de Lima. Actualmente es educador e investigador. Quisiéramos empezar sabiendo en qué se especializó y por qué eligió aquello. En realidad, para mí, filosofía era el puente perfecto de comunicaciones. Creo que en esta época, digamos, más que nunca en la historia, toda nuestra existencia, todo lo que es el conocimiento, está atravesado por dinámicas de comunicación, ¿no? Claramente. Entonces, para mí era un poco casi obvio pasar de comunicaciones a filosofía. Era como, digamos, el siguiente paso, ¿no? De entender cómo funciona, digamos, la información, la transmisión de las cosas, etcétera, a ya estudiar propiamente ese tipo de relaciones, del conocimiento, de cómo entendemos nuestra forma de estar en el mundo, etcétera. Me parecía lógico pasar de comunicación a filosofía. Usted entonces incursionó en todo lo que, en el tema artístico también. Yo no soy artista, a mí me gusta el arte, me interesa el arte, tengo una opinión con respecto a lo que debería ser el arte, digamos, o sea, al rol o en todo caso a las principales funciones que creo que cumple o en todo caso debería orientarse a cumplir, pero no soy artista. Hay trabajos que implican creación, muchos trabajos, el trabajo de un comunicador implica mucha creación, el trabajo de un filósofo, como dice justamente un filósofo que a mí me encanta, que es Gilles Deleuze. El filósofo crea conceptos, yo creo que también hay un trabajo de creación ahí, pero no es necesariamente creación artística, no va en la misma línea. Creo que sí, que las dos carreras, digamos, que he estudiado son carreras donde la creación es un tema importantísimo, pero no necesariamente toda creación significa un trabajo artístico, ¿no? Para nada. Sí, es verdad. Eh, Justamente nos basamos en esta idea de que desde cualquier rama en la que te hayas especializado, poder utilizarla de manera creativa para poder cambiar una realidad o ayudar a otras personas o a uno mismo. Es por ahí que va más o menos la entrevista y es por eso que lo hemos orientado al lado artístico. Por eso la segunda pregunta es, por qué es importante la enseñanza del arte dentro de la currícula universitaria? Bueno, yo creo que el arte tiene la labor de cuestionar y en general la base de cualquier actividad creativa es el cuestionamiento. Entonces, en una sociedad, por ejemplo, el arte debería ser esa mirada alternativa a las narrativas legitimadas, a las narrativas oficiales. El arte debe cuestionar y hacer que se cuestione la sociedad, ¿no? O sea, allí donde, por ejemplo, hay una hegemonía, allí donde hay ciertas dinámicas de poder, allí donde hay ciertas narrativas apoyadas, legitimadas en favor de ciertos grupos o ciertas estructuras sociales, yo creo que el arte ahí tiene, por ejemplo, la labor de ser una vía alternativa, de cuestionar. Y en buena cuenta, la educación del arte en cualquier etapa de la enseñanza, desde la más básica hasta la universitaria, y sobre todo en la universitaria, debería estar orientada a esa cuestión de que el arte nos ofrece otras vías de entender las cosas, ¿no? Que pueden estar, digamos, y suelen estar más bien en conflicto de ciertas normalidades o de ciertas dinámicas que se asumen como legitimadas. Entonces, a mí me parece importante porque cuando tú educas en arte, educas justamente en una sensibilidad, ¿no? Y esa sensibilidad, como digo, yo creo que debe estar asociada a cierto cuestionamiento. Por otro lado, el arte como actividad de creación debe suponer también un tipo de enseñanza que te enseñe nuevamente a ver las cosas distinto y, digamos, la principal manera de formar gente que cree, gente creativa, no es aplicando fórmulas para crear cosas, ¿no? Yo soy un enemigo de reducir la creatividad a formulitas o plantillas o, digamos, afanes en extremo metodológicos porque se supone que garantizan una entrada distinta y eso me parece una falacia. Yo creo que cuando se busca reducir la creatividad a una fórmula o método para ser creativo, eso es
cualquier cosa menos ser creativo, ¿no? Más bien, para mí, la base de la enseñanza de una creatividad tiene que ser la crítica, enseñarle a la gente a desarmar las cosas como están hechas, para a partir de eso ver algo distinto, ¿no? La creación, en ese sentido, me parece todo lo contrario a una fórmula de autoayuda. Esta idea de que la creatividad, por ejemplo, lo que decía tu pregunta un poco, ¿no? Esta idea de que la creatividad nos puede hacer mejorar a nosotros, o necesariamente tiene esta carga medio valorativa, moral, positiva, no necesariamente, ¿no? Puede ser algo sumamente duro también el proceso de creación, porque creo que hay un cuestionamiento muy fuerte que puede ser durísimo incluso, y que debe ser necesario antes de poder pensar en crear. Claro. Justamente la pregunta siguiente iba a cómo, en qué nos beneficia el arte como individuos. Y usted acaba de hacer un pequeño guiño a eso, pero tal vez podría profundizar un poco más. Sí, un individuo sensible, o sea, la sensibilidad que te da, digamos, la forma artística, no solo en su creación, ¿ah? Sino también en poder consumir las formas artísticas, que es algo que nuestra sociedad urge, digamos, mucho. El aprendizaje tanto del consumo como de la creación artística genera, como te digo, otra sensibilidad, una sensibilidad más aguda, una sensibilidad más permeable de lo que pasa en el mundo. Y yo creo más que nunca hoy se necesita en un mundo de tanta injusticia social, en un mundo de tanta desigualdad, en un mundo donde la gente está siendo orientada por el sistema a que producir y consumir es lo único que puede hacer con su vida y se le precariza la subjetividad, pues precisamente una manera de enriquecer una subjetividad, una manera de tener una subjetividad distinta, que no caiga, digamos, en ese juego, es el arte. El arte es un acto político, como la educación. El arte forma un tipo de subjetividad y un tipo de sujeto que puede escapar, digamos, de las vías de ese entorno quizá demasiado orientado a la producción y al control. El arte es una vía de escape, es una válvula, creo, en buen sentido. Y la sensibilidad que te genera la educación artística en ese sentido es vital, ¿no? El arte le resulta peligroso a los grupos de poder, el arte le resulta peligroso al poder, siempre. El arte, por eso digo, es también una actividad, para mí el arte es, eh, cuando funciona, tiene un ribete político importantísimo, ¿no? Y en ese sentido creo que es la peor banalización reducir el arte a una fórmula artística de innovación empresarial o alguna cosa así, que es muy común hacerlo en el mundo. Hoy en día hay una tendencia a eso, ¿no? Y se traduce todo esto a casi como si fuera, como digo, autoayuda empresarial, y eso no es en realidad la fuerza que tiene ese tipo de discurso, ese tipo de onda creadora. Claro, entonces el arte vendría a ser un medio de escape de una realidad que en parte nos sujeta a lo que usted dijo, que es el día a día de consumir y estar produciendo, ya sea en el trabajo, distintas cosas. Pero también queremos ver al arte como un medio para ayudar a otras personas. Entonces, quisiéramos profundizar en eso, en cómo el arte nos compromete con la transformación de nuestra realidad en el marco social. Yo diría que no lo subjetivemos tanto, o sea, no lo reduzcamos al sujeto y a la persona. O sea, no, cuando digo una forma de escape no me refiero a una cuestión necesariamente intrapsíquica, personalista, individualista o individual, sino el arte es, digamos, en lo social funciona como un mecanismo más que de escape, de cuestionamiento. Y justamente en la última oración que has dicho lo resumes bien. El arte es un instrumento de transformación social, pero para eso tiene que cuestionar la sociedad en la que está. El arte, cuando tú me preguntas cómo ayuda a los sujetos, los ayuda dándoles herramientas para cuestionar, los ayuda dándoles herramientas para moldear una sensibilidad que sea cuestionadora y que pueda ir más allá de lo que el mismo sistema ofrece. Pero nuevamente, no lo interpretes como una respuesta psicológica, orientada, no sé, pues a la cuestión terapéutica. No me estoy refiriendo a eso, que de hecho tiene una dimensión, pero no es de lo que estoy hablando aquí, sino más bien, como digo, estoy hablando un poco del rol de transformación social casi político que tiene el arte en la sociedad.
como mecanismo, como estructura. La creatividad es un acto de cuestionamiento constante. Por eso es que, insisto, la manera en la que el arte ayuda al sujeto es que lo vuelve creativo en el sentido de que lo vuelve cuestionador. Un sujeto que se pretende creativo o creador y no cuestiona es una estafa. Un sujeto que cree que la creatividad es reducir las cosas a 3 o 4 fórmulas que se aplican, o manuales, o lo que sea, a mí me parece que no tiene realmente una lógica de creación. La creación supone un cuestionamiento previo, como digo, otra sensibilidad, y en ese sentido ocupa un rol en lo social, ¿no? Cuando tú me preguntas cómo el arte puede transformar la sociedad, bueno, haciendo que la cuestionemos. ¿Cómo el arte puede ayudar al sujeto? Haciendo que se cuestione. No va a haber ningún cambio, creo yo, sin un previo cuestionamiento, sin poner contra las cuerdas al orden de lo social, de lo económico, de lo político como está. Y creo que el arte tiene un rol importantísimo. Como digo, el arte es el remedio contra esas narrativas legitimadas, contra esos órdenes del poder legitimados, contra esos órdenes económicos legitimados. El arte te saca de esa sensibilidad moldeada, delineada por las lógicas del sistema. Es la idea del arte. ¿Y tiene algún invento en mente que, bueno, invento o acción o movimiento artístico que haya revolucionado pues una sociedad? Bueno, todo arte, digamos, que ha pasado a la historia porque ha tenido algún tipo de giro, digamos, ha generado algún tipo de giro o viraje en la sociedad, o ha introducido algún tipo de sensibilidad, o ha introducido algún tipo de óptica que ha sido diferente. Yo creo que hablar del arte en general es hablar de una transformación de la sociedad cuando el arte vale la pena, ¿no? Más bien, no creo que podamos encontrar una verdadera creación artística sin asumir que ha sido transformadora en su momento, sin asumir que ha sido revolucionaria en su momento. O sea, con todo lo que estoy diciendo, no, ojo, no quiero decir tampoco que el único arte es el que está comprometido con un partido, no sé, como el arte de la República Soviética, propagandístico, que por cierto fueron obras maestras del cine, pero fueron propagandísticas, o el arte comprometido con los regímenes nazis, o el muralismo latinoamericano, ¿no? Tan tirado a la idea socialista. No digo que el único arte tiene que ser comprometido con un programa partidario, no me refiero a eso. Pero me refiero a que todo buen arte, toda vanguardia, toda manifestación, etcétera, ha generado un quiebre en la sensibilidad de la sociedad. Más bien sería, o sea, la pregunta es curiosa, porque lo raro sería pensar en un arte que haya perdurado, que haya hecho algún eco y que no haya generado eso. Creo que eso más bien sería lo difícil, ¿no? O sea, piensa, no sé, piensa en todas las vanguardias del siglo XX, dadaísmo, surrealismo, futurismo, cubismo, etcétera. Todas introdujeron un tipo de sensibilidad distinta, todos tenían un tema de cuestionamiento. Anda más atrás, piensa en los impresionistas, también fueron una ruptura en su época. Anda más atrás, en el Renacimiento había un eje que giraba, un cambio radical en la percepción, en la sensibilidad, en la manera de ver. Cuando surge la fotografía, nos cambia la idea de la representación y la figuración. Cuando surge el cine, cambia el régimen de la visibilidad y la imagen en movimiento. O sea, toda forma artística ha sido revolucionaria cuando ha justamente perdurado. Pensar en una forma artística que haya sido, como tú decías, un invento artístico que haya sido revolucionaria es más bien, o sea, todos. Más bien es interesante también tu pregunta por la palabra, ¿no? Una invención artística. Yo prefiero hablar de la creación, de las formas de creación. La inventiva es otra cosa, ¿no? La Exacto. creación no necesariamente es invención. Ya esa es otra cosa, es otra conversación. Una cosa es la capacidad de crear, una cosa es la creación, otra cosa es la invención. Yo creo que en general, y otra cosa es esta famosa innovación que tan de moda está, ¿no? Yo creo que en el principio está el cuestionamiento. Sin el cuestionamiento no hay motor. Se ha entendido muy bien que es el motor, el cuestionamiento es el motor del arte. Ya entendiendo eso, quisiéramos saber o que nos dé algunos consejos para hacer arte o para aplicar esto en nuestro día a día y poder, pues sí, ayudarnos, pero como dijimos, ayudar a otras personas o a una sociedad. La mayoría no podemos hacer arte. Pensar que todos tienen la capacidad de hacer arte
no estoy de acuerdo. Todos tienen la capacidad de crear, todos tienen la capacidad de hacer algo que pueda afectar positivamente a una sociedad, a la gente, etcétera, sí. Todos tienen la posibilidad de hacer algo que conmueva, pero que sea necesariamente una forma artística, no estoy de acuerdo. Mi consejo es que no dejen de crear. Mi consejo es que no dejen de cuestionar. Mi consejo es que no dejen de nutrirse para crear y para cuestionar. Y quizá con la técnica, con el oficio, con el crear y crear y crear, algo puede llegar a ser una obra de arte. Pero en principio, cualquier creación, así no llega a ser una obra artística, debería, y sería mi consejo, estar motivada por mucho consumido detrás. Me refiero a que si te interesa crear escribiendo, pues lee, aprende la forma de esa creación, la sensibilidad que se necesita. Si te interesa hacer algo audiovisual, pues mira y nútrete. Entonces, mi consejo sería no dejar de crear y no dejar de nutrirse para crear. A punta de eso y a punta de oficio, a punta de técnica y a punta de aprender y manejar un código es que uno puede quizá llegar a hacer una obra de arte que, bueno, si uno lo hace, genial. Pero, o sea, me parecería casi una hipocresía decirles, no, sí, todos pueden ser artistas, todos pueden crear artes. No creo. Me parece correcto establecer eso con sinceridad, pero tal vez planteé mal la pregunta. Iba más por el sentido de creación, de inventiva. Está bien que, bueno, algunas personas no llegan a hacer arte, pero con lo que tienen poder llegar a ayudar a otras personas, o bueno, como usted dijo en resumen, crear. Si tu pregunta más bien refiere a cómo, o sea, qué tipo de consejo puedo dar para que la gente sea creativa, si no me siento en la posición de hacerlo, pero en todo caso, por ejemplo, siempre se nos dice, ¿no? A romper con los esquemas en los que uno está encerrado, ¿no? Romper con los paradigmas, romper con los parámetros. ¿Qué diablos va a romper alguien si es que no tiene idea de las cosas que implican ese paradigma? ¿Qué diablos puede romper a alguien o quebrar o resquebrajar o tumbar a alguien en esquemas si es que no tiene una capacidad realmente crítica y abocada a lo que una ruptura es? Para encontrar un camino distinto tienes que cuestionar el camino en el que estás. Si no cuestionas el camino en el que estás y crees que las fórmulas que te dan, que las lógicas que te están dando son las que son y las sigues como un dogma casi, o como una fórmula, como digo, de autosuperación, autoayuda, etcétera, no creo que vayas a crear realmente nada. Hay una ruptura, hay un quiebre que puede ser duro incluso en el cuestionamiento. Entonces, para crear hay que cuestionar. La base es aprender a cuestionar. Si quieres que lo ponga ya casi de manera de oración, ¿qué consejo le puedo dar a alguien para que sea creativo? Bueno, cuestiónate todo. Cuestiónate todas las formas en las que se hacen las cosas y en las que se dicen que se supone que se deben hacer y ese tipo de cuestiones. Por ahí de repente vas a encontrar justamente fallas en las vías actuales para tratar de proponer nuevas vías. Pero si no te cuestionas, si no rompes con lo que tienes, sospecho que puede haber un acto de verdadera creatividad. Ojo, aplicar mejor las fórmulas de otro, aplicar más eficientemente las fórmulas de otro, no tiene nada de creativo. Al contrario, estás repitiendo mejor fórmulas ya hechas, quizá para tener un efecto más productivo, quizá para tener un efecto de mejor inserción, pero la inquietud de la creatividad creo que implica una ruptura, no una inserción en las cosas. Romper con lo que hay, romper lo que hay. Muchas gracias. La verdad es que las preguntas tal vez fueron muy orientadas a... Es que teníamos con algo en mente distinto, pero sí sospechábamos esto, justo lo estábamos conversando con mi grupo, de cómo realmente tratar el arte, porque plantearlo de la forma productiva o como de superación personal es, siento que sentíamos que era limitado, entonces es investigar para poder dar a conocer realmente a otras personas, porque este proyecto va dirigido a jóvenes, como Uh-huh. cuál sería su motor para hacer arte, realmente explicándoles no cómo se hace, pero sí lo que usted dijo, que es básico, que es el cuestionar las cosas para poder hacerlo. Bueno, profesor, creo que eso sería todo. Muchas gracias.